Este laboratorio estará a cargo de Paulina López. Paulina López posee una maestría en leyes y una especialización en derechos humanos interculturales de St. Thomas University. Es voluntaria a tiempo completo de la Coalición por la Limpieza del Río Duwamish, organización no gubernamental dedicada a promover la recuperación del río y el control de sus fuentes de contaminación. Paulina, que nació en Ecuador pero reside en Seattle desde hace 13 años, trabaja para impulsar cambios en las políticas de justicia social y ambiental que afectan de manera especial a las comunidades de inmigrantes recientes. Paulina presentará hoy su trabajo Campañas de Participación Social, el arte como aliado en la recuperación del río. Recibimos con un fuerte aplauso a Paulina López. Muchas gracias. The Duwamish River in Washington state is a Superfund site, making it one of the most polluted watersheds in the country. If there isn't a Duwamish River, there isn't a Duwamish people. One of the things that our elders talk about is that when the tide goes out, the table is set. Now, understand, everything that you would ever need is right there. The reeds are things that we used to make our mats out of that went into our longhouses. The ducks, the geese, the mussels, the clams, and the fish that were abundant there at low tide, and the crabs and all the rest of it were what we fed our people with. The cedar tree itself was used to make our canoes. So when we talk about being part of the environment, that's what I was taught. We are a part of it. We don't control it. The Duwamish River watershed is home to several large industries, and local advocates are seeing a shift in their approach. But when I started working, the spills were intentional. They didn't care. Today, they're accidents. Stormwater right now is our biggest problem. If we do the cleanup today and no business outfall is permitted beyond a tiny amount, it would be recontaminated within less than a year because of the stormwater problem. So the issue is complicated, but the community needs to be part of the answer. Hopefully, in 30 years from now, we'll be able to eat a fish out of that river. That's the goal. The biggest challenge is keeping the pressure on without pushing too hard to make changes that benefit the river. If you try too hard, you can lose that momentum. It's two-sided, working with EPA on one side to make sure that they get the community's input, and then working with the community to make sure that they know that this is the way this process is supposed to work. Urban waterways to the oceans that they feed, they are the arteries that feed that great heart. And if those arteries get clogged off, then that great heart will stop. And then we will have a problem that we can't deal with. We have a problem we can do something about today. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre, como escucharon, es Paulina. Y primero, antes que nada, quiero agradecer a todos por estar acá escuchando la ponencia, y quiero agradecer de manera infinita, primero, a todas las personas que han organizado el evento de Acumar, y Buenos Aires. Las personas de acá han sido tan acogedoras que me voy llevando Buenos Aires en mi corazón, así que muchísimas gracias por esa calidez con todos los organizadores y con todos ustedes que vienen a esta importante conferencia. Bueno, voy a empezar a hablarles un poco de lo que es el río Duwamish. El río Duwamish es parte de Seattle. Desafortunadamente, muchas personas en el mismo Seattle todavía no lo reconocen y todavía no saben dónde queda localizado.
muchísimas de las personas que viven, he preguntado donde hago conferencias en las universidades o en la parte norte, y la gente todavía les pregunto, ¿cuántos ríos hay en Seattle? No, muchos no saben. ¿Saben dónde está el río de Wabash? No saben. Y la respuesta es que el río de Wabash es el único río que tiene Seattle. Y por eso es la importancia de cuidarlo, de limpiarlo y de siempre cultivar todo lo que tiene que ver con los derechos de lo del río. Vamos a ver si sé toda esta tecnología acá. La flechita. ¿Ya? Ok. No tenemos en Seattle la tecnología. Ok. Entonces, para darles un poco de perspectiva, el río de Wabash, las personas que han estado en Seattle saben esto, pero tenemos una cadena montañosa hermosa, los Olímpicos. Lo que están viendo ahí atrás es el Mount Rainier, que es realmente donde empieza la desembocadura del río y queda más o menos a una hora de Seattle. Pero el río se va tomando diferentes nombres. Entonces empieza como el Green River, que es el río verde, luego se convierte en otro y hasta que llega casi a la ciudad de Seattle se convierte en el de Wabash, pero el de Wabash está ahí donde está la flecha. Como pueden ver, tiene una desembocadura en lo que se llama el Puget Sound, que sería un brazo de mar, porque Seattle queda obviamente en la parte oeste de Estados Unidos, y es un río tan importante que tiene tanta vitalidad económica, porque todo el puerto, todas las diferentes industrias que quedan alrededor mueven mucho la economía de Seattle. Entonces es un río que provee muchísimo transporte marítimo. Todos los días se mira. Entonces, esto es un poquito otra foto con una perspectiva más del downtown para que se fijen que queda el río muy cerca. La parte del de Wabash que desemboca en Elliott Bay o en Harbor Island son más o menos por viaje de barco a 15 minutos. Entonces, desemboca casi en todo lo que queda el agua del de Wabash, del Puget Sound. ¿Por qué se llama The Wabash? Como vieron en la presentación de video, la persona que habló ahí es una persona nativa, que es nuestro coordinador, y él pertenece a los indígenas nativos de la tribu de Wabash. Entonces es muy importante esta parte de la historia porque el río se lo nombró gracias a la tribu que vivió ahí, que es una tribu que ha vivido por años y que Chief Sealth, que fue quien creó la ciudad de Seattle, él era un nativo de Wabash. Entonces es un poco desde ahí la importancia, pero también la injusticia, porque desafortunadamente la tribu de Wabash no ha sido reconocida a nivel federal como otras, porque todavía no cumple los requerimientos, pero ese, según el Estado federal, pero es donde inició todo el hábitat y muchísimo del comercio, porque todo lo que alguien antes pasaba con lo de la tribu era que muchos usaban el río para pescar, para hacer todo lo que tenía que ver con el comercio, y ahí vivían las personas, toda de la tribu. Pero desafortunadamente fue destruido por el hombre y fue diseñado para el comercio ahora. Si se fijan en la foto que está ahí, la celeste, la parte azul más clarita, era como el río era antes, de una manera así como una culebrita o víbora, creo que le dicen acá en Argentina, y ahora es la parte azul. Entonces se construyó de una manera recta. Todo esto para dar más apertura a los barcos, para asegurarse de que puedan pasar más comercio, y así fue como lo rediseñaron, quitando todo lo que tenía que ver con el hábitat y todo lo que tenía que ver con lo que era realmente desde el principio de la tribu de Wabash. Entonces, un poquito de recapitulación. El río de Wabash ha sido el principal corredor industrial desde principios del siglo XX.
Y antes y ahora llegan a esto por vía fluvial y preceden todos los astilleros de construcción de los barcos. Y también vierte toda la vía fluviales de 12 alcantarillas de agua negras y desagües por la lluvia. Obviamente ahora actualmente es un poco más controlado esto de las aguas pluviales, pero antes iban sin tratarse al río, porque como nadie ponía ninguna regulación, entonces las industrias, tanto como la ciudad, no ponía el cuidado necesario. Ahí es desde el otro lado del río para que miren cómo se nota la zona industrial. Todo eso de ahí es el puerto de Seattle. Entonces, como les decía, tiene que ver mucho con el comercio, el río también, pero es también responsabilidad portuaria y a veces por eso es muy complejo, porque cuando pertenece a varias jurisdicciones, entonces es responsabilidad de la ciudad, no, es responsabilidad del puerto, no, es responsabilidad del condado, no, es responsabilidad del estado, no, es responsabilidad de la manera federal. Ahora venimos de un tour de la Matanza Riachuelo y me recordaba la discusión que estábamos teniendo, porque me recordó que eso pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la institución que rinde cuentas? ¿Cuál es la institución que va realmente a trabajar para que la limpieza suceda? ¿Y quién es últimamente la organización o el gobierno que es responsable? Entonces, eso es ahí cuando nuestra organización, el Duwamish River Cleanup Coalition, o la coalición de limpieza del río Duwamish, nace. Antes, para darles un poco de historia también, antes alguien que ha estado en Seattle sabe que ahí empezó todo la Boeing. El avión que me trajo a Argentina era Boeing y todos sus viajes, pues ya se imaginarán dónde empezó, y eso precisamente es donde se originó la Boeing, y todos los desechos, Boeing siendo uno de los principales contaminantes del río. A través de los años, de miles de años, todo lo que ya no necesitaban en cuestión del avión eran desechados en el río. Entonces, Boeing ahora trabaja muy de cerca con nosotros, y como ellos fueron los principales que empezaron en la contaminación, también han sido muy responsables en la limpieza, y lo debo decir, que me he sacado el sombrero por cómo han ayudado escuchando a la comunidad para cómo debe ser limpiado el río. Entonces, pensé que para poner en contexto histórico, debíamos saber que ahí queda también donde empezó Boeing. Ahora, perdón. En el 2001 es un año muy crucial, porque es cuando el gobierno federal declara al río Duwamish un sitio Superfund. No al principio, que cuando yo llegué a Seattle pensaba que era Superfun, como muy divertido. Y me tocó aprender que no, era el Superfund Site, que quiere decir que es uno de los ríos tóxicos más contaminados de los Estados Unidos, y que es un mandato federal, o sea, a nivel de presidente de Estados Unidos, a través de la agencia que se llama la EPA, o la Environmental Protection Agency, protección del medio ambiente. Ahora son los encargados de la limpieza, pero a manera federal. Entonces ellos son quienes monitorean, ¿no? Pero entonces, porque fue declarado el 2001 y porque les mencioné antes que es tanta la responsabilidad de industrias, del comercio, la parte privada, el puerto, el condado y el distrito, entonces se crea nuestra organización, que es una organización no gubernamental, muy pequeña, pero que ha hecho grandes cosas, y que estoy orgullosa de decirlo, porque es una organización que no puede recibir fondos del gobierno para nada, porque el gobierno es uno de los principales contaminantes. Entonces, pues sería conflicto de interés si es que nos daría fondos para poder correrlo. Entonces, nuestra mayoría de cómo corremos nosotros la organización es a través de escribir becas y a través de fundaciones que apoyan y creen en el trabajo que hacemos.
Entonces, Superfund Site, el 2001, la parte baja del río de Wabash fue declarada por el gobierno federal, colocando al río en los lugares más contaminados. Ahora, vale darse cuenta que el río de Wabash son 19 kilómetros, para que ponerlo un poquito en contexto. La parte que fue declarada Superfund, que sería de superfondo, son 5 millas. Especialmente, y que son las millas donde todas las industrias fueron establecidas. Entonces, y justo es en donde casi da el río y se desemboca en el brazo de mar. Entonces, porque pertenece ya a lo que va al mar, por eso es que es mandato federal cuidarlo, porque no es un río local, ahora ya pertenece a federal. Más de 42 químicos se encontraron en el río. Los que más peligro, que son los que he subrayado en amarillo, y aunque repasé todo en español los nombres, ahí los pueden ver, pero los que más nos preocupan, los PCBs, por el efecto que tiene en cuanto tiene que ver con el consumo de pescados a las personas, los pescadores. Todos estos químicos son los que preocupan, porque no, obviamente, cuando uno ve un químico, o como uno sabe que hay químicos, como ahora yo veía en la navegación, se ve cuando un río está sucio por la basura. Pero cuando tú ves en el de Wabash, el río se ve hermoso y se ve limpio y no huele. Pero ahí es la confusión, porque muchas de las personas que viven alrededor del río no saben lo contaminado que está, porque la contaminación está en los sedimentos, en la tierra abajo. Entonces mucha gente todavía pesca en el río y es una de las comunidades que están impactadas, los pescadores. Tanto es la contaminación que no es seguro ni saludable comer ni una comida proveniente del río, que sea de pescados, residentes o mariscos. Esto quiere decir los cangrejos, las almejas, las conchas, todo eso prohibido, porque todos ellos se alimentan de los sedimentos. El único que es permitido es el salmón, porque ayer aprendimos en la conferencia, es un pescado transitorio. Entonces ellos no comen de los sedimentos de abajo, pero el salmón, y además como es solamente temporal, vienen y se mueren a donde nacieron. Entonces también es parte de lo que queremos conservar, que se mantenga los salmones de una manera saludable. Ahora, como les dije y les repito, nuestra organización trabaja, es una organización sin fin de lucro, pero también trabajamos como asesores de la comunidad, porque tal vez lo que quiero que sepan es que el The Wabash River, en la parte más contaminada, tiene 2 comunidades muy importantes acceso al río, solo 2. Y esas comunidades son las comunidades inmigrantes y las comunidades que tienen más índice de pobreza. Entonces nosotros trabajamos muy de cerca con la comunidad, no es tanto como las villas de acá que hemos visto, pero son comunidades con muchas injusticias sociales. Entonces nosotros trabajamos como asesores para que puedan entender la parte técnica, pero a la vez lo más importante que nosotros consideramos en este proceso es que tengan la participación y la voz necesaria, porque cuando se toman decisiones en algo tan importante como para su salud, son ellos los que tienen que dictaminar cómo querían la limpieza y cómo quieren ver el río. Esta foto es muy especial porque es nuestra generación la que viene y la que nos preocupa. El río estaba contaminado por muchos años, pero vienen muchos atrás y vienen ahora muchos adelante. Muchos de las personas que nosotros queremos que su salud mejore y que tengan la calidad de vida que necesitan. Como les dije, la mayoría de la comunidad está cerca del río, es una comunidad inmigrante y el 45% son hispanos. Entonces, muy importante que su voz se cuente y que su manera de diseño de limpieza y de la comunidad, el desarrollo urbano, sea que provenga de ellos. Y son mis hijos los 3, para que sepan un poquito.
vamos al río todos los días, es nuestro lugar de juego, y ellos aman el río y siempre han crecido ahí y ellos podían haber dado la conferencia a mi hijo mayor porque ha estado en cada audiencia pública que ha habido del río. Entonces, hemos realizado varias campañas. ¿Alguien conoce a la persona que está ahí, al gringuito que se le ve ahí? ¿Saben quién es? Es Macklemore. He escuchado de Macklemore aquí, ¿verdad? Bueno, él nos ayudó mucho con una campaña porque es obviamente un artista que ha estado en todo el mundo, pero como él fue es un nativo de Seattle, él se preocupó mucho por lo que tiene que ver con esto y sabiendo la historia de lo que tiene que ver con las comunidades nativas y cómo se violó sus derechos al rediseñar el río. Entonces él incorporó una campaña muy abundante en el que él hizo muchísimos logros para que puedan desarrollarse estos cambios que se estuvo pidiendo. Ahora, ¿cuáles son las comunidades impactadas? Como les dije, todo Seattle está impactado porque es el único río que tenemos en Seattle. También, obviamente, las industrias que están ahí, hay muchos trabajadores por el hecho mismo de que es el puerto, las comunidades nativas y las comunidades inmigrantes y refugiadas que viven con cercanía al río. Entonces, lo que se basa más mi presentación es la importancia que es involucrar a la comunidad en todo proceso. En el 2013, la EPA, que es la Organización Ambiental a nivel federal, dictaminó la limpieza del río de cómo se debería limpiarlo, pero no tenían ninguna autoridad de la comunidad ni tenían ninguna voz de qué pensaba la comunidad. Entonces, el plan que presentaron era bien técnico y ellos, con tal de cumplir a veces sus audiencias públicas, que es hacer una reunión, decir, bueno, vamos a hacer 40% de dragado, 50% de recuperación natural y 50% gracias, alguien comenta, no, gracias, hasta luego. Es toda una audiencia. Entonces, lo que nuestra organización hizo no es justo. Si son las personas impactadas las que van a verse después de la limpieza de cómo su vida va a cambiar, ellos tienen que decidir cómo se va a cambiar. Entonces, nuestra organización organizó en todo el año, después de que descubrimos la propuesta de limpieza, y pudimos lograr que más de 2.300 personas impactadas y que hablan otro idioma que no es el inglés, den comentarios. Y nunca se ha visto eso en ningún estado de Estados Unidos. En ningún lugar pudieron tener comentarios que vengan en vietnamita, en español, en somali, y es porque hicimos una serie de eventos donde involucramos a todas las comunidades impactadas. Entonces, en diciembre del 2014, ya la EPA publicó su decisión final, pero ya incluía todo esto que la comunidad decía, no es suficiente, porque, por ejemplo, la EPA sugería que más se haga a nivel de limpieza natural, o sea, esperar por años que naturalmente el río se recupere. La comunidad dijo, no, queremos dragado. Pero ahí era cuando yo empecé a trabajar con la comunidad y imagínense, si alguien que viene de otro país, que no habla bien el inglés, tal vez no habla nada, explicarle que es dragado, se quedan como así, yo les traduzca, se quedaban como dragado, ¿ok? Entonces tuvimos que hacer varias cosas que a veces uno tiene que pensar fuera, como se dice en inglés, out of the box, bien meticulosamente pensado, cómo va a organizar, cómo va la comunidad realmente a entender lo que va a ocurrir. Entonces yo sugerí que hagamos reuniones con Legos. Sí saben, ¿no? Los Legos que todos los niños tienen. Entonces capacitamos a ingenieros federales de la EPA cómo explicar la limpieza con Legos. Pero porque así pudieron intervenir los niños, los padres, en el idioma que era. Encima tuvimos que conseguir ingenieros que vengan, que hablen español, que hablen vietnamita. Pero fue algo que la EPA nunca ha hecho en ningún lado de Estados Unidos. Pero yo les dije, si ustedes realmente quieren tener la decisión comunitaria, tienen que estar dispuestos a ofrecer todo este tipo de cosas. Así es que
Esto fue como ellos pues estuvieron sugiriendo las 5 millas que son de Superfund, el área total de limpieza que sería 412 acres más o menos y que ellos proponían. Las estrategias fue, como les dije, pensando fuera de lo común, no fuera una reunión aburrida. Hicimos mucha demostración en arena, que realmente funcionaría. Hicimos karaokes con los vietnamitas al principio y después ellos ponían atención en cómo vamos a poder limpiar el río, obtener sus opiniones así. Y realizamos 5 reuniones no convencionales, 16 de esas con arena en diferentes idiomas, 25 trabajando con las escuelas públicas, en las iglesias, diferentes niveles de trabajo comunitario. Porque ninguna comunidad es igual. La comunidad de Ecuador, la comunidad de Argentina, somos muy similares, pero tenemos realidades distintas. Entonces lo que quisimos es que cada idioma, cada cultura puedan entenderlo bien y llevar la mejor manera que se adapte. Entonces hablábamos de un poco del concepto de equidad, no de igualdad. Y así pudimos obtener los 2,000, en 105 días logramos los 2,300 comentarios e incluir a más de 4,000 personas en el proceso. Hicimos también muchas reuniones en el bote para que también puedan ver en los barcos. Y organizamos la primera reunión de la EPA en español, que nunca se ha visto tampoco en ningún lugar de Estados Unidos. Y yo pedí que traigan traductores, pero que les den a las personas que hablan inglés que entiendan, pero la reunión fue totalmente en español y así tuvimos una buena propuesta. Por lo general la EPA decía, es que nadie viene a las reuniones que nosotros proveemos, pero eran las típicas que te llaman y te dicen, bueno, ven, siéntate y tienes comentarios, y nuestra comunidad de inmigrantes es muy tímida a veces, si no hablas el idioma no te vas a parar al frente, depende de dónde vengas también, no es algo que hacemos de una manera general. Entonces esto funcionó bien porque fue todo en español, los recursos en español, todo lo que dijeron, y las personas de la EPA tuvieron que usar interpretación. Hicimos rallies también en las oficinas de la EPA pidiendo que sea un río para todos. Eso significa para el medio ambiente, para las personas y para todo el hábitat natural que tenemos. También utilizamos comentarios de la escuela, de los niños que viven ahí y que se expresaban de cómo querían ver el río. Y la mayoría, todos, lo que mencionaban era el salmón y el río limpio, que quieren nadar. Y hay muchas personas que vienen al barrio se llama South Park, y vienen y se mudan ahí por el mismo hecho de que están al lado del río. Y como les dije, el río se ve limpio y es una manera muy, muy buena de vivir al lado de la naturaleza. Ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerlo. Pero eso, como les dije, no fue suficiente. Porque la comunidad pudo lograr mucho más a través de su participación. Y la comunidad pidió más a la EPA de lo que se estaba proponiendo. Entonces, el sistema, lo que decía la EPA, mejoró el 25%, que es súper grande a lo que ellos proponían. La comunidad cambió y dijo, no, queremos más dragado. Entonces, la probabilidad de limpieza va a ser mucho más grande. No esperar que la naturaleza limpie el sedimento, sino que le saquen y boten esos sedimentos contaminados. Eso es entonces ahora como va a ser, es el Record of Decision, y eso es lo que se va a lograr. 105 acres de dragado, como les explicaba, 24 acres que van a tapar, entonces el sedimento van a ser tapados, 48 de recuperación natural, esperar un poco, y los 235 de recuperación natural monitoreada, que eso también era muy bajo y la comunidad quiso más. Ahora imagínense esto, cómo era de difícil explicar a una comunidad que a veces hasta ni hablan bien el español. Hay muchas lenguas indígenas que están ahí de Guatemala. Entonces por eso tuvimos que ser tan creativos en cómo involucrábamos.
Entonces el 25% es como el plan final ahora incluye, y gracias a la participación comunitaria. Y ahora la EPA trabaja con el Departamento de Ecología para controlar las fuentes de contaminación, porque eso es también algo tan importante. Si ahora tienen planes de limpieza, pero si no se controla la contaminación a nivel diario, va a seguir contaminando. Entonces, ahora trabajamos muy cerca con el gobierno federal, estatal y local. Y el costo estimado para la limpieza, ahí lo pueden ver, $342 millones es cuando se estima, y más o menos va a tomar alrededor de 17 años hacer la limpieza. Pero estamos hablando que ahora ya se tiene un plan y estamos cruzando los dedos con la nueva administración que esto ocurra, porque hay un gran cambio ahora del pensamiento político, y lo primero que el actual presidente recomendó son cortar los fondos de la EPA, que es la Organización Ambiental a nivel federal. Hay mucho que hacer ahora. Las reuniones con el alcalde, los concejales y la parte, porque como les dije, hay varias partes de gobierno que están involucradas, pero lo que nos estamos concentrando es empoderar a la comunidad, que sean ellos quienes están yendo a hablar con ellos, y a ellos les pueden también rendir cuentas. Entonces nos hemos concentrado mucho en el empoderamiento, trabajar con la comunidad, cómo funciona el gobierno, qué son las cosas que puedes hacer con tus oficiales. Muchos de ellos es verdad que no pueden votar porque son inmigrantes indocumentados, pero ya es una realidad que viven ahí, entonces ellos tienen que ser parte de la decisión, pero lo que queremos es que sean una comunidad resiliente y que sepan cómo ellos mismos pueden abogar o defender por ellos. Entonces hay mucho de eso ahora, de la parte del empoderamiento o empowering, ¿no? Esto es lo que queremos lograr, que sea una comunidad empoderada, que estén informados, que sean resilientes y que puedan ellos ser quienes trabajen en la limpieza y en asegurarse de que esté ocurriendo. Además, estos son nuestros jóvenes que hemos estado trabajando. Hemos hecho muchos ejercicios de prioridad para que la comunidad identifique qué prioridades tienen, y trabajar con jóvenes fue una de las prioridades más grandes que tuvieron. ¿Por qué? Porque el barrio de South Park es muy alto el porcentaje de jóvenes que tienen, y como ven son todos jóvenes, como les dicen en inglés, que no me gusta, people of color, niños de color. Ni me gusta ese término, pero así es como los identifican. Para mí son los jóvenes que han nacido a veces, que ya son parte y son nativos de Estados Unidos, sus padres han venido de inmigrantes, pero que ellos ya no tienen, por años y años no han sido parte de la sociedad. Entonces tenemos un programa de jóvenes y es parte del empoderamiento. Ellos están dedicados muchísimo a aprender cómo hacer la defensoría, pero también cada sábado salen y hacen limpieza a nivel barrial y plantan árboles. El año pasado pudimos plantar 700 árboles. Y este barrio, como les decía, es uno de los barrios con más injusticia social que existe. Entonces ellos mismos ahora están teniendo oportunidad de pertenecer a la comunidad, pero también de ser ellos quienes ahora están tomando cartas en el asunto y tomando acciones. Ya hemos podido llegar a más de 200 jóvenes y todos pertenecen al área de South Park, es decir, que son comunidades impactadas. Ahora ellos mandaron el mensaje de que aunque las realidades son muy diferentes en Estados Unidos, también son muy similares a Latinoamérica. Yo no podía creer, como inmigrante que yo soy, que exista tanta desigualdad y que hayan barrios con mucho menos voz y mucho menos derechos en los Estados Unidos. Pero sí se ve, porque es ahí, en ese barrio, donde se ha visto. Existe 13 años de diferencia
si comparas ese barrio con un barrio del norte. Y fue comparado, hicimos un estudio con la Universidad de Washington y hay ese gap de 13 años de diferencia porque es una comunidad con mucha contaminación de aire porque las industrias están ahí. Es una comunidad que se ha visto también con niveles muchos altos de obesidad porque no se tiene acceso a espacios verdes, y también el tree canopy o el canapé de árboles es mucho más bajo, entonces se respira, y el puerto mueve muchísimo de lo que les decía las industrias. Entonces hay esa disparidad que uno no piensa que puede haber en los Estados Unidos, y por eso nuestra organización trabaja muchísimo para ese empoderamiento, que sea la comunidad que va a lograr un cambio, pero tiene que lograr a través de educarse, a través de informarse y entender bien cómo funciona el gobierno. Se espera que la limpieza de control tiene que ver con la limpieza, y 10 años adicionales de monitoreo produzcan la reducción por lo menos de un 90% para que se erradique todo lo que es PCBs, arsénicos, las dioxinas, que son todos cancerígenos, químicos cancerígenos. Y finalmente que la comunidad pueda pescar. Como les dije, es un barrio de inmigrantes y muchos de los pescadores son asiáticos de Vietnam. Pese a que hay ahí un advisor o un cartel afuera del río y que está en inglés y dice no se puede pescar para nada en este río, muchos de ellos o no lo leen, o lo que he hablado yo con ellos es que dicen: el río no está sucio, son exageraciones de los americanos. Mira, el río está limpio, porque son muchas personas que vienen viendo ríos mucho más sucios, y el río, como les dije, no se ve. Y ellos practican mucho de la pesca a nivel cultural, porque pues me ha contado que es muy tradicional traer un abuelito a su nieto a pescar, y se llevan los pescados, y ellos, aunque dicen no comerlos, no sabemos realmente lo que está pasando después de que se llevan los pescados a casa, siendo los pescados una manera de lo que más comen los asiáticos y que tanto quieren en su dieta. Y también está pasando lo mismo con los nativos. Ellos también todavía practican la pesca. Entonces estamos trabajando muy cerca con ellos, porque también se están metiendo en muchos problemas con lo que es la inmigración. Porque cuando aquí, por ejemplo, puedes pescar y necesitas licencia para pescar, no pregunté eso en Argentina, ¿necesitas licencia? Ok, muchas de las comunidades dicen que viviendo en el país de uno va y pesca, no necesita una licencia, allá sí se necesita. Y cuando los costeros les encuentran, les dan un ticket, que a veces si no los entiendes o eso, los llevan a la corte y afecta su estatus inmigratorio. Y ahora la inmigración en Estados Unidos está, y como ustedes saben, un tema muy delicado, entonces les está afectando, y estamos trabajando con los pescadores para que entiendan el por qué se necesita licencia y qué pasa, los efectos de las reglas y regulaciones. Entonces estamos empoderando también a la comunidad latina y vietnamita, y luego vamos a empoderar la comunidad rusa, que es otra de las comunidades que están pescando mucho en el río. Muchísimas gracias. Me han dicho que vamos a tener un tiempo de preguntas, pero como les dije, fue un gusto ir ahora en el paseo para el riachuelo. Vi muchísimas similitudes. Me llamó mucho la atención que, pese a que yo vivo en los Estados Unidos, la realidad puede ser muy distinta y a la vez muy diferente, pero he encontrado muchas similitudes con el riachuelo, y pienso que si nos unimos y usamos las prácticas que estamos realizando acá, que he aprendido mucho, pero también las cosas que estamos haciendo allá, podemos realmente lograr un cambio, como decía nuestro amigo Alfonso esta mañana, juntos y teniendo planes de desarrollo urbano, de desarrollo comunitario, del empoderamiento, para poder hacer estos cambios que tanto se necesitan. Muchísimas gracias por la invitación y está a sus órdenes. Bueno, si tenemos preguntas, nuestros asistentes están retirando los papeles con las preguntas del público. Así nos acercan al escenario y podemos contestarlas. Hoy tengo muchos materiales, si alguien quiere llevarse, de lectura para su lectura nocturna hoy. Y con información mía, si algo no está claro también.
Si alguno tiene preguntas, por favor, levante el papelito para que nuestros asistentes vayan. Ahí hay alguien que está copiando todavía. Levanten el papelito, así nuestros asistentes pueden retirar las preguntas. Tenemos una acá. A ver. ¿Qué dice acá? Acá tenemos uno, estábamos ahí descifrando un poquito la letra. ¿Cómo fue el proceso de dragado y disposición final de los sedimentos contaminados? ¿Cuáles son las consecuencias? Y se aprobó ante la comunidad esto. Gracias por la pregunta, muy importante. Tengo que aclarar algo, que ese es el plan que va a tomar 17 años más o menos. No se ha hecho el dragado todavía. 5 años a partir del 2014 va a tomar, o sea, hasta el 2019. Solamente de las negociaciones, los abogados de la ciudad, de la EPA, del Environmental Protection Agency, con las industrias y con las partes contaminantes. Entonces el estado, perdón, la ciudad, el condado, todo eso solamente 5 años que va a tomar. Todavía no se ha hecho nada de dragado. Las consecuencias que se han hablado es que bueno, obviamente, y por eso también estamos trabajando en qué va a pasar cuando la comunidad, y esto quisiera también, ojalá podamos tener otro momento de discusión, porque lo que va a pasar es que la comunidad de South Park es la única ahora que existe de que puedes pagar las casas o los arriendos de bajo costo en Seattle, porque Seattle es una ciudad muy cara. Bueno, ahora pero en Buenos Aires casi igual ha de ser, pero es una de las más caras. Entonces, ¿cómo después de la limpieza va a ser muy atractiva para otras personas? Entonces, ¿cómo evitamos el desplazamiento de las comunidades inmigrantes? También es una de las discusiones que debemos tener y que hemos estado trabajando. ¿Cómo conservamos el lugar de la cultural? Porque ha sido históricamente un lugar de inmigrantes desde Italia, japoneses y ahora los inmigrantes hispanos y vietnamitas. Pero ¿cómo se pueden las comunidades quedar ahí a pesar de que la limpieza va a traer desplazamiento y no hay duda? Entonces, bueno, me salió un poquito de lo de técnico del dragado, pero vimos las probabilidades también de lo que tendría que ser la implicación, que sería el aire contaminado un poco al momento de hacer el scooping de los sedimentos, y se tiene el plan de llevarlo a una ciudad que más o menos queda a 1 hora y media de donde está la parte contaminada. Pero obviamente va a afectar un poco de la contaminación del aire. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice: en torno al riachuelo existen también grupos de comunidades distintas, paraguayos, bolivianos, etc. ¿Te parece conveniente, por tu experiencia, trabajar con cada una de las comunidades por separado, como en el caso que contaste? No me parece conveniente, me parece obligatorio, porque son las comunidades que están impactadas directamente. Entonces, si alguien está decidiendo por ellos, no están actuando con justicia social ni justicia ambiental. Ellos son quienes deben ayudar a pensar en el proceso y deben decidir cómo es que se va a poder hacer la limpieza. O si es por separado. Yo pensaría que sí, porque son paraguayos y son bolivianos. Sí, yo haría esa pregunta a la comunidad, cómo quisieran ellos involucrarse y cómo sería el involucramiento. Tenemos una pregunta más. ¿Qué recomendación le daría a los profesionales para acercarse mejor a la comunidad y trabajar en conjunto respecto al lenguaje, los prejuicios y la diferencia de intereses? Y pienso que eso en ciudades, metrópolis, siempre va a ser, pero como un desafío, pero yo lo veo como una oportunidad. Porque a la final, cuando tú miras que la comunidad que era impactada ha tomado decisiones, entonces vas a decir que tu trabajo ha sido bien hecho, que si las personas de Paraguay, las personas bolivianas fueron quienes diseñaron los cambios y fue su voz la que contó para realizar una nueva, porque cada uno va a tener diferentes realidades. Tal vez, por
Por ejemplo, ahora que estaban hablando de las personas de las villas, si ellos son comerciantes en las villas y movilizarlos a otro lugar a veces sin darles una alternativa puede ser muy difícil adaptarse. Entonces, hablar con ellos y pedir de alternativas me parece otra vez ir al concepto de equidad, que a veces no se habla mucho de la equidad. Siempre es, nosotros vamos a hacer algo y hablar mucho de igualdad, pero no todos tenemos la misma realidad. Igualdad y equidad son muy diferentes. Bueno, muy bien, Paulina, no tenemos más preguntas, así que vamos a agradecerle a Paulina López con un fuerte aplauso su presencia en nuestro campus de pensadores. Muchas gracias.